Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 9 del paper Introducción al cine latinoamericano. El módulo se titula Historia del cine latinoamericano 9, el cine de México, parte primera. Comenzamos hablando de la crisis del cine mexicano de los años 50. La mayoría de expertos y aficionados coinciden con la afirmación de que el cine mexicano de los años 50 era uno que estaba agotando el ímpetu de las películas de la década anterior. Si bien los niveles de producción se habían mantenido más o menos constantes, la pérdida del mercado extranjero tras la recuperación de Hollywood, el proteccionismo de los sindicatos que impedían el acceso a la industria de nuevos talentos y la repetición de las fórmulas que habían sido tan exitosas en la década anterior solo contribuyeron a producir un cine de cuestionable calidad. También en 1950 se iniciaron las primeras transmisiones televisivas en el país. La televisión fue adquiriendo una gran popularidad y comenzó, como sucedió en muchas partes del mundo, a competir con el séptimo arte. Hollywood reaccionó a esta amenaza concentrándose en la espectacularidad gracias a nuevas tecnologías como la pantalla panorámica, innovaciones en el color o con el sonido estereofónico. Para el cine mexicano, competir con el cine norteamericano habría supuesto enfrentarse a los enormes costes que las nuevas producciones exigían. En estos primeros años de la década, las retransmisiones televisivas de lucha libre se hicieron muy populares. La industria cinematográfica intentó entonces explotar la temática de los luchadores en películas como La Bestia Magnífica de 1952 de Chano Grueta, que inició una tendencia que se extendería hasta la década siguiente con nombres tan populares como El Santo, Blue Demon o El Mil Máscaras. Pero en general el cine mexicano estaba inmerso en una inercia de la que le costaría salir. Mientras que el cine de Cantinflas perdía fuerza, infinidad de melodramas sobre la clase media y películas eróticas sin ninguna o poca originalidad, además de comedias rancheras y filmes de rumberas, poblaban las pantallas mexicanas para un público cada vez más exigente. La muerte en 1957 de Pedro Infante, uno de los grandes actores de la época dorada del cine mexicano, fue considerada el final de tal época. Tres de los estudios de cine más importantes, Tepeyac, Clasa Films y Azteca, cerraron sus puertas entre 1957 y 1958. En este panorama tan sombrío destacarían como novedad el cine de Luis Buñuel y el nacimiento del cine independiente. El propio realizador consideró algunas de sus obras mexicanas como obras alimenticias, pero cabe señalar que incluso en aquellas más comerciales, el toque Buñuel, sus obsesiones y mirada subversiva no cesan. Otras de sus obras mexicanas, como Los Olvidados, Él o El Ángel Exterminador, se cuentan entre las grandes películas del cine. Vamos a hablar ahora sobre los 60 y el nacimiento de una nueva cultura cinematográfica en México. Los cineclubs mexicanos mostraron, a pesar de la crisis de la industria patria, una gran actividad durante los años 50. En ellos se veían y discutían los clásicos del cine mundial, así como obras recientes. La creación del Cineclub Progreso en 1952 dio un verdadero impulso a este movimiento que culminaría con el nacimiento de la Federación Nacional de Cineclubes Mexicanos a mitad de la década. Una cultura cinematográfica diferente a la que la industria había promovido durante años comenzaba a ver la luz. A la vez que Hollywood invertía en nuevas tecnologías para incrementar la espectacularidad de sus productos y así competir con la cada vez más poderosa televisión, entraban en el mercado mexicano equipos semiprofesionales de 8 y 19 milímetros que, aunque inicialmente pensados para los aficionados, fueron empleados por cineastas en producciones de bajo presupuesto. El productor Manuel Barbachano Ponce desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del cine independiente.
Barbachano financió en 1953 la película dirigida por Benito Alazraqui, Raíces, antecedente del cine independiente que habría de desarrollarse en los 60. El filme nos transporta a las poblaciones indígenas del Valle del Mezquital, la región Chamula de Chiapas, una población en el Yucatán y la zona del Tajín en Veracruz, para narrar historias sobre los conflictos entre el mundo indígena y el moderno. Raíces fue el precursor de una serie de filmes sobre las poblaciones indígenas que en la década siguiente vendrían a producir profesionales como Archibaldo Burns, Paul Leduc o Eduardo Maldonado. Barbachano también produciría Torero en 1956, que, dirigida por el español Carlos Velo, hablaba del miedo del torero al toro. El productor también financió Nazarín en el 58 de Luis Buñuel. A principios de los 60, una nueva generación de críticos y realizadores se unieron para formar el grupo Nuevo Cine. José de la Colina, Salvador Elizondo, Rafael Corquidi, García Ascot, Carlos Monsiváis, Fernando Macotela, Alberto Isaac y Paul Leduc marcarían la vida del cine de los años venideros. Los integrantes del grupo publicaron además 7 ediciones del periódico Nuevo Cine, en el que reivindicaron el neorrealismo y la política de autor y defendieron una renovación del obsoleto cine mexicano. Los nuevos modos de producción de los cineastas franceses de la nueva ola parecen haber inspirado a los hacedores del filme En el balcón vacío en 1961. Dirigida por Jomi García Ascot con un guión de María Luisa Helio, el filme se rodó durante un año en los fines de semana y con bajo presupuesto. La Universidad Nacional Autónoma de México también contribuyó al desarrollo de una nueva cultura cinematográfica en el país con la creación de cineclubes y sobre todo con la fundación en 1963 del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, primera escuela oficial de cine en México. La propia industria tuvo que reaccionar a la caída de la producción a principios de los 60 debido a la pérdida de mercados como el cubano y lo hizo inaugurando en 1965 el primer concurso de cine experimental. De este certamen saldrían algunos de los cineastas que desarrollarían su obra a lo largo de las décadas siguientes, como Alberto Isaac, Juan Ibáñez, Carlos Enrique Taboada y Sergio Béjar. En los años 60 también comenzarían sus carreras Arturo Ripstein y Luis Alcoriza. El primero, hijo del productor Alfredo Ripstein, había crecido en el entorno de la industria cinematográfica y había incluso asistido a los rodajes de Nazarín o El ángel exterminador de Luis Buñuel. La dirección de su primer largometraje, Tiempo de morir, de 1965, le había sido confiada por su padre a condición de que Arturo siguiera las convenciones del cine del oeste made in México, una fórmula que hasta entonces había dado muchos éxitos a la industria. Arturo Ripstein consiguió una obra de género que sin embargo ya muestra claramente el interés de su director por reflexionar sobre la masculinidad en la cultura mexicana. Tras la convencional Juego peligroso del 66, el realizador mexicano rodó Los recuerdos del porvenir en el 68 sobre un militar enviado a reprimir una revolución y su relación amorosa. Diferencias entre el productor Alfredo Ripstein y su hijo, además de cortes de la censura, hicieron que Arturo Ripstein rompiera su colaboración con su padre. El realizador pasó entonces a formar parte del grupo Cine Independiente de México, que buscaba desarrollar una estética propia fuera de la industria. Fruto de tal colaboración fue La hora de los niños, de 1969, en la que Ripstein explora un lenguaje minimalista y personal. Arturo Ripstein continuará su carrera hasta el siglo XXI, convirtiéndose en uno de los directores mexicanos más reconocidos mundialmente. Luis Alcoriza desarrolló una amplia carrera como escritor, actor y director. Como escritor, trabajó intensamente con Buñuel desde El Gran Calavera en el 49,
Debutó como director en 1961 con Los jóvenes y su obra de 1962, Trayucan, fue nominada a los Oscars para la categoría de Mejor Película Extranjera. Otras de sus obras de los 60 son Tiburoneros del 63, Amor y Sexo del 64, El Gángster del 65, Tarahumara, Cada vez más lejos del 65, Juego peligroso del 67 y La puerta y la mujer del carnicero del 68. Otro movimiento nacido en los 60 fue la llamada Onda, que se manifestó en diversos campos artísticos como la literatura, la música y, por supuesto, el cine. La Onda aunaba varias tendencias e ideas de la contracultura que se estaba desarrollando también en otras partes del globo en los años 60, como los derechos de la mujer, la espiritualidad, el uso de drogas, la ecología, la poesía beat, la música rock y nuevas modas de vestir. Los principales realizadores cinematográficos del movimiento fueron el chileno Alejandro Jodorowsky, los hermanos Gurrola y Sergio García. Jodorowsky había rodado en 1967 Fando y Lis y El Topo en 1970, que le valió el reconocimiento internacional. Desde la vanguardia y la psicodelia, el chileno ofreció en este filme un western budista iconoclasta. A finales de la década de los 60, el gobierno del PRI, sintiendo su poder amenazado por diferentes sectores, tomó la defensiva con una serie de medidas antidemocráticas como la anulación de elecciones regionales ganadas por el derechista PAN. Los movimientos estudiantiles fueron también víctimas de la represión gubernamental. Quizá el momento más trágico de estos años fue la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Miles de personas, en su mayoría estudiantes, se habían concentrado en la plaza para protestar. El ejército llegó y comenzó a disparar a los asistentes, provocando cientos de muertes. Asimismo, se realizaron alrededor de 2000 detenciones. El largometraje documental El Grito de 1968, dirigido por Leobardo López Arteche, siguió los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968. Años más tarde, en 1989, el filme Rojo Amanecer de Jorge Pons regresaría, ahora en tono de ficción, a los sucesos de la matanza de Tlatelolco. Vamos a hablar ahora sobre Luis Echeverría y el cine mexicano. En 1970, Luis Echeverría se convirtió en el presidente de México. El que había sido ministro del Interior en 1968 y al que muchos consideraban responsable de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, mostró una inesperada buena disposición para acercarse a los intelectuales. Sacó de la cárcel a los presos políticos de 1968 y prometió reformas. Echeverría fue apoyado por intelectuales como el escritor Carlos Fuentes, pero también fue rechazado por otros como el historiador y crítico Daniel Cosío Villegas, que denunció la vacía oratoria del presidente. El nuevo líder del país, consciente de la gran importancia de los medios de comunicación de masas, hizo uso extensivo de la radio, la televisión y el cine para desarrollar su visión política. El gobierno adquirió el Canal 13 de televisión y varias cadenas de radio. En cuanto al cine, el Banco Nacional Cinematográfico recibió fondos para modernizar el cine nacional. En 1975 el Estado creó 3 productoras, Conacine, Conacite 1 y Conacite 2. Luis Echeverría colocó a su hermano Rodolfo al frente del Banco Cinematográfico y realizó una serie de reformas. Además creó en 1974 la Cineteca Nacional y al año siguiente el Centro de Capacitación Cinematográfica. La producción privada disminuyó frente al creciente monopolio del Estado que llegó a absorber a los estudios Churubusco y América. La aceptación de directores y productores de trabajar bajo financiación gubernamental fue generalizada. En 1974, varios realizadores asociados, entre los que se encontraban Jaime Humberto Hermosillo, Gonzalo Martínez, Alberto Isaac, Gabriel Retes, etc., crearon la productora DASA, Directores Asociados, Sociedad Anónima, para trabajar con el gobierno. Muchos críticos valoran el cine del momento por su contenido social y su promoción de ideas progresistas, por la gran cantidad de cineastas preparados que hicieron películas durante esta época, o
o por la libertad que disfrutaron los mismos en las producciones que dirigieron. Prueba de tal libertad fue la posibilidad de producción y exhibición de una de las obras más notables y críticas del momento, Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, de 1975, de Felipe Cazals. Basada en hechos reales acaecidos en 1968 en San Miguel Canoa, la película sigue a un grupo de empleados de la Universidad Autónoma de Puebla que salen de escalada y se ven obligados a buscar refugio en el pueblo de San Miguel de Canoa. La paranoia religiosa de la localidad hará que sean confundidos con estudiantes comunistas y terminen linchados, dos de ellos incluso llegan a morir. Canoa reflexiona con dureza sobre la histeria antiestudiantil provocada por el gobierno y los medios de comunicación durante los meses que precedieron a la matanza de Tlatelolco. En 1976, Cazals estrenó El Apando, que denuncia la extensa corrupción del sistema penitenciario mexicano, la enorme cantidad de droga que circula en las cárceles y el maltrato del que son víctimas los reclusos. Otro grupo de críticos, quizá por su escepticismo hacia el presidente, que luego secretamente impulsaría medidas para destituir al crítico director del periódico Excelsior, Julio Scherer García, consideran que las películas de los primeros años de la década de los 60 parecen reproducir el tono nacionalista y antiimperialista y la retórica tercermundista del presidente. El alto costo y la retórica épica de Actas de Marussia de 1975, dirigida por el chileno Miguel Dittín, podría verse dentro de las tentativas por retratar a México como un país progresista en política y en arte. El populismo alcanzaría obras como Los albañiles de 1976 de Jorge Pons, que muestra diferentes personajes de la clase trabajadora, pero siempre insistiendo en la naturaleza bondadosa de los mismos. Hoy parece indudable que el sexenio de Echeverría fue uno de los periodos que trajeron mayor calidad al cine mexicano. Otros grandes nombres del momento serían Arturo Ripstein y Jaime Humberto Hermosillo, entre otros. Arturo Ripstein estrenó en 1972 El castillo de la pureza, en el que por medio de la historia de un hombre paranoide que tiene a su familia enterrada en casa, el director profundiza en los conflictos y contradicciones de la familia tradicional represiva. En El Santo Oficio del 73, Ripstein reflexionaría sobre la posibilidad de versiones alternativas a la oficial en una historia ambientada en tiempos de la Inquisición en el México colonial, pero que hace referencia indirecta a la represión de 1968. La Pasión según Berenice de 1975 de Jaime Humberto Hermosillo muestra bastante en la línea de Fassbinder o Pedro Almodóvar la habilidad de su director de subvertir los códigos del melodrama y su tendencia al exceso en una historia sobre una mujer de la que se sospecha fue responsable de la muerte de su marido en un incendio. A finales de este periodo, en 1976, estrenó el director de cortometrajes, actor y guionista Gabriel Retes su primer largometraje Chin Chin, el Té por Ocho, película mostrada en el Festival de Locarno y que obtuvo el premio Ariel a la mejor ópera prima. Su carrera continuaría en los 70 con títulos como Nuevo Mundo del 76, Flores de papel del 77 y Bandera rota del 78. Marcela Fernández Violante, con experiencia en el documental y el cortometraje, rodó su primer largometraje con el título De todos modos, Juan te llamas, de 1974, sobre el movimiento cristero o guerra religiosa en el México de los años 20. En 1976 estrenó Cananea, sobre la primera huelga organizada en México en 1906. Y terminamos aquí este primer módulo dedicado al cine de México. Muchas gracias.